hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este momento a través de nuestra página de Facebook. Después quizás alguno mirará este video a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es nuestra tercera noche de Hanukkah y bueno, Shabbat, así es que nosotros estuvimos de fiesta doble, la fiesta de la noche segunda de Hanukkah, ayer viernes, y hoy sábado acabamos de despedir el día de Shabbat. Ya tuvimos nuestra ceremonia de Havdalah, donde separamos el día santo de todos los días comunes. Eso es Havdalah. Y pues el mandamiento de Shabbat dice, no encenderás fuego. Por eso hicimos primero Havdalah, separando lo santo de lo común, el día sábado de los otros 6 días. Ya encendimos fuego, así es de que ahora vamos a encender el fuego de las velitas de Hanukkah. Así es de que vamos a poner en este momento la bendición, cada uno en sus hogares. Nuestra familia de Arca están con sus Hanukkías, ahí en sus hogares vamos a dar la bendición en este momento. Amén, amén, amén. Vamos a pronunciar ahora en español esta bendición que acabamos de entonar en hebreo antes de encender nuestras velitas. Y dice así: bendito eres tú, eterno Dios nuestro. No lo escuchamos. Gracias, Susi. Vamos ahora a pronunciar la bendición en español de lo que acabamos de decir en hebreo antes de encender nuestras velitas de esta tercera noche de Hanukkah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos permite encender la tercera vela de Hanukkah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que hizo milagros por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. Estas candelas, nosotros las encendemos por los milagros, la liberación, los actos poderosos, las salvaciones, los prodigios y las consolaciones que tú hiciste por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época, por medio de tus santos Kohanim. Durante los 8 días de Hanukkah, estas candelas son consagradas. No tenemos permiso para utilizarlas para otros fines, sino solamente para verlas, para mirarlas, con el propósito de alabar tu nombre por tus milagros, tus prodigios y tus salvaciones. Vamos ahora a leer todos el Salmo 30, que es el salmo que diariamente leemos antes de encender nuestras velitas de Hanukkah. Salmo 30, un canto, un salmo para Hanukkah del Beit Hamikdash, para la dedicación del templo. Salmo de David: te exaltaré, oh Eterno, pues me has alzado de los abismos y no permitiste que mis enemigos se regocijaran contra mí. Oh Eterno, mi Elohim, clamé a ti y tú me curaste.
Oh Eterno, elevaste mi alma del inframundo, me has reanimado de mi descenso al foso. Entonen música al Eterno ustedes, sus devotos, y reconozcan agradecidamente a su santo nombre, pues solo un instante dura su ira. Su voluntad está en la vida. Por la noche uno se acostará con llanto, pero de mañana habrá un cántico jubiloso. Yo me había dicho en mi tranquilidad, nunca vacilaré, pero es gracias a tu voluntad, oh Eterno, que me has mantenido en las cumbres de mi vigor. Si ocultases tu rostro, me confundiría. A ti, oh Eterno, invocaré, imploraré a mi Señor. ¿Qué provecho hay en mi muerte, en mi descenso al foso mortal? ¿Acaso el polvo podrá conocerte o declarar tu verdad? Escucha, oh Eterno, y concédeme gracia, oh Eterno. Sé tú mi auxilio. Tú has transformado mi lamento en danza. Deshiciste mi cilicio y me ceñiste de alegría, a fin de que mi alma te entonase música y no enmudeciese. Oh Eterno, mi Elohim, por siempre he de agradecerte. Amén y amén. Vamos entonces ahora, después de la bendición y leer el salmo, a encender nuestra velita de Shamash y luego encender las 3 velas de Hanukkah. Recuerden, siempre comenzamos del lado derecho y progresamos hacia el izquierdo de la misma manera que se escribe en hebreo. En esta noche damos gracias al Eterno, como es típico de Hanukkah, darle gracias por los milagros y todas las peticiones que nosotros tenemos, principalmente las de salvación de nuestros familiares que Él ya la ha hecho, y creemos en esa promesa de nuestro Padre. Solamente le rogamos ahora, estamos en tiempo de Hanukkah, donde sucedieron los milagros con la familia de los macabeos, que sea pronto que nuestras familias hagan teshuvah por los méritos de Yeshua. Lo suplicamos, y que los enfermos, todos los enfermos en medio de la casa de Israel, puedan obtener sanidad, y que todos los que están sufriendo del coronavirus puedan tener sanidad por los méritos de Yeshua. Lo suplicamos. Amén y amén. Vamos entonces nosotros a continuar leyendo la historia por la cual hoy nosotros celebramos, la historia de esa familia de los macabeos. Y hoy empezamos en Primera de Macabeos, comenzando en el capítulo 9. Mi amor, ¿sería posible que el foquito ese diera más, un poquito, no a mi cara, pero arribita? Ahí. Thank you. Me dejó ciega. Cuando Demetrio supo que Nicanor y su ejército habían perecido en la batalla, envió de nuevo a Judea a Báquides y a Álcimo con el ala derecha del ejército. Estos tomaron el camino de Galilea y acamparon en Mesalot, en el territorio de Arbela, ocupándola y matando a muchos. En el mes primero del año 152, acamparon frente a Jerusalén, de donde partieron con 20,000 hombres de infantería y 2,000 de a caballo para dirigirse a Berea. Judas tenía un campamento en Alasa con 3,000 hombres selectos. Cuando los judíos vieron la enorme multitud de enemigos, tuvieron miedo, y muchos huyeron del campo, quedando solo 800 hombres.
Judas, al ver la dispersión de su ejército, cuando era inminente la lucha, se sintió profundamente entristecido, pues no tenía tiempo para volverlos a juntar, y con el corazón deshecho, habló así a los que quedaban: luchemos contra nuestros enemigos, quizás los venzamos. Ellos trataban de disuadirle diciendo: nosotros no podemos nada, salvemos ahora la vida y más tarde regresaremos con nuestros hermanos. Entonces combatiremos. Ahora somos muy pocos. Pero Judas les contestó: jamás huiré ante ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos valientemente por nuestros hermanos sin manchar nuestro honor. El ejército enemigo salió del campamento y se colocó frente a los judíos. La caballería estaba dividida en dos grupos: los hombres y los arqueros, todos valientes, iban en primera línea. Báquides iba en el ala derecha. El batallón, dividido de dos cuerpos, avanzó al toque de las trompetas. Los judíos tocaron también sus trompetas y la tierra tembló por el estruendo de los ejércitos. El combate empezó y duró de la mañana a la tarde. Judas se dio cuenta de que Báquides y la parte más fuerte del ejército estaban a la derecha, y reuniendo a los más decididos, derrotó a la derecha y la persiguió hasta las montañas de Asdod. Los del ala izquierda, al ver la derrota de la ala derecha, persiguieron por la espada a Judas y a los suyos. Fue una lucha encarnecida y cayeron muchos de una y otra parte. Judas cayó también y los suyos huyeron. Jonatán y Simón recogieron a su hermano y lo enterraron en la tumba de sus padres en Modín. Lo lloraron con toda la razón, y todo Israel le guardó luto durante mucho tiempo, diciendo: ¿cómo ha caído el valiente, el Salvador de Israel? Hermanos, por si no había conectado, Judas en hebreo, el nombre de Judas Macabeo, Judas, es Yehudí, que quiere decir literalmente judío. Tenemos varios Judas, y este Judas, su nombre, Yehudí, representante de toda la tribu de Judá. ¿Cómo ha caído el valiente, el Salvador de Israel? Las demás empresas de Judas, o sea, Yehudí, sus batallas, las hazañas que realizó y sus títulos de gloria no han sido registrados aquí porque son innumerables. O sea que lo que leemos no es todo lo que él hizo. Después de la muerte de Judas, reaparecieron los apóstatas en todo el territorio de Israel y levantaron cabeza todos los impíos. Hubo un hambre terrible y los habitantes del país se sometieron a ellos. Entonces Báquides eligió hombres malvados y los puso al frente del país. Estos indagaban a fondo para descubrir a los amigos de Judas, llevándolos luego a Báquides, que los castigaba y los ultrajaba. Hubo una opresión tal en Israel como no se había conocido desde que desaparecieron los profetas. La cosa se empeoró. Los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas, no ha surgido nadie como él, capaz de enfrentarse a nuestros enemigos, a Báquides y a los compatriotas que nos persiguen. Te elegimos a ti para que ocupes su puesto y seas nuestro jefe y nuestro guía en la guerra que hemos emprendido. Jonatán aceptó el mando y sucedió a su hermano Judas.
Báquides lo supo y trató de matarlo, pero Jonatán, su hermano Simón y los que le acompañaban, al enterarse de ello, huyeron al desierto de Tecoa y acamparon junto al pozo de Asfar. Báquides lo supo un Shabbat y pasó al otro lado del Jordán con su ejército. Jonatán envió a su hermano Juan a rogar a los nabateos, sus amigos, que les permitieran dejar bajo su custodia todas las armas, que eran muchas. Entonces los de la familia de Jambri, que vivían en Mádaba, hicieron una incursión, se apoderaron de Juan y de todo lo que llevaba y se fueron con ello. Después de estos sucesos, informaron a Jonatán y a su hermano Simón que los hijos de Jambri estaban celebrando una boda solemne y que llevaban desde Mádaba una gran magnificencia a la novia, hija de uno de los más ilustres personajes de Canaán. Recordando la muerte de su hermano Juan, se ocultaron al abrigo de la montaña. Al levantar la vista, oyeron un gran rumor y vieron un gran cortejo. Era el novio con sus amigos y parientes, que salían al encuentro de la novia con tamborines, música y muchos instrumentos. Los judíos salieron de su escondite, se abalanzaron sobre ellos y los mataron. Murieron muchos y los demás huyeron a la montaña, mientras los judíos se apoderaban del botín. De este modo, la boda se convirtió en luto y la música en lamentaciones. Así vengaron la sangre de su hermano. Después regresaron a la ribera pantanosa del Jordán. Cuando Báquides lo supo, llegó un Shabbat a las riberas del Jordán con un poderoso ejército. Jonatán dijo a los suyos: ánimo, luchemos por nuestras vidas, pues nunca ha sido nuestra situación tan grave como hoy. Por delante y por detrás nos aguarda el combate. A uno y a otro lado tenemos las aguas del Jordán. El terreno es pantanoso y cubierto de maleza. No es posible emprender la retirada. Invoquen pues a Dios para que los libre de sus enemigos. Se trabó la batalla. Jonatán intentó herir a Báquides, pero éste esquivó el golpe echándose hacia atrás. Jonatán y los suyos pasaron el Jordán a nado, pero sus enemigos no los siguieron. Aquel día cayeron unos 1000 hombres de Báquides. Este regresó a Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judea, las fortalezas de Jericó, Amaús, Betorón, Betel, Timná, Faratón y Tefón, con muros altos y puertas con cerrojos, poniéndola en ellas una guarnición para acosar a Israel. Fortificó las ciudades de Betsur y Geser y la ciudadela de Jerusalén, poniendo en ellas guarniciones y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes de la región y los recluyó en la ciudadela. El mes segundo del año 153, Álcimo mandó derribar el muro del atrio interior del templo, destruyendo la obra de los profetas. Cuando habían comenzado a derribarlo, Álcimo sufrió un ataque y quedaron suspendidas las obras, pues se les cerró y paralizó la boca, de modo que no podían hablar ni hacer testamento. Álcimo murió en medio de grandes sufrimientos. Báquides, viendo que Álcimo había muerto, regresó junto al rey, y Judea estuvo en paz durante 2 años.
Me recuerda a Chávez, el de Venezuela. Todos los apóstatas tomaron esta resolución. Jonatán y los suyos viven tranquilos y confiados. Hagamos venir a Báquides y los apresará a todos en una sola noche. Fueron a buscarlo y a deliberar con él. Báquides se puso en camino con un ejército numeroso y mandó en secreto cartas a sus aliados de Judea para que arrestaran a Jonatán y a los suyos, pero no pudieron hacerlo porque fueron descubiertos sus planes. Jonatán y Simón arrestaron a 50 cabecillas de la conjura y los mataron. Después se retiraron con los suyos a Bet-Basí en el desierto. Reconstruyeron sus ruinas y la fortificaron. Báquides, al saberlo, reunió a toda su gente y avisó a los de Judea. Acampó frente a Bet-Basí y la sitió durante varios días, empleando máquinas de guerra. Jonatán dejó en la ciudad a su hermano Simón e hizo una salida por la región con un grupo de hombres. Derrotó a Odomera, a sus parientes y a los hijos de Fasirón en su campamento. Comenzaron a atacarlos y se abrieron paso entre las tropas. Por su parte, Simón y los suyos salieron de la ciudad, incendiaron las máquinas de guerra y atacaron a Báquides, al que derrotaron e hicieron caer en una fuerte depresión, porque sus planes y su expedición habían fracasado. Entonces Báquides se enfureció contra los apóstatas que le habían aconsejado venir a Judea. Mató a muchos y decidió regresar a su país. Jonatán lo supo y le envió mensajeros para firmar con él un tratado de paz y pactar la devolución de los prisioneros. Báquides los recibió, aceptó su propuesta y juró no hacerle daño alguno en delante. Le devolvió los prisioneros capturados en Judea, se fue a su país y ya no regresó a Judea. Cuando terminó la guerra en Israel, Jonatán fijó su residencia en Micmas, donde comenzó a gobernar al pueblo y exterminó a los apóstatas de Israel. En el año 160, wow, pasaron ya muchos años. En el año 160, Alejandro Epífanes, el hijo de Antíoco, se apoderó de Ptolemaida. Allí lo recibieron bien y comenzó a reinar. Cuando lo supo Demetrio, reunió un ejército numeroso y salió a luchar contra él. Mandó a Jonatán una carta en términos de amistad y llena de grandes promesas, porque se decía: démonos prisa en hacer las paces con los judíos antes que ellos las hagan con Alejandro en contra nuestra. Al recordar todo el daño que le hemos hecho a él, a sus hermanos y a su pueblo, le autorizó a formar un ejército, a armarse y a aliarse con él. Mandó también que le entregaran los rehenes de la ciudadela. Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta a todo el pueblo y a todos los de la ciudadela. Todos se llenaron de miedo al saber que el rey le había autorizado a formar un ejército. La guarnición de la ciudadela entregó los rehenes a Jonatán y él a su vez se los entregó a sus parientes. Jonatán fijó su residencia en Jerusalén y se puso a reconstruir y restaurar la ciudad. Mandó a los obreros reconstruir los muros y rodear el monte Sión con un muro de piedras labradas para fortificarlo. Y así se hizo. Los extranjeros instalados en la fortaleza construida por Báquides huyeron, abandonaron sus puestos y cada cual regresó a su país.
En Betsur, sin embargo, quedaron algunos de los que habían renegado de la Torá, de la ley, de los preceptos, porque era su refugio. El rey Alejandro se enteró de las promesas hechas por Demetrio a Jonatán. Le contaron también las guerras y las hazañas que tanto él como su hermano habían realizado, junto con las penalidades que tuvieron que padecer. Así que se dijo: ¿podremos encontrar un hombre como este? Hagámoslo amigo y aliado nuestro. Y le escribió la siguiente carta: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. ¡Wow! Sabemos que eres valiente y digno de ser nuestro amigo. ¡Ay, Dios mío! Por tanto, te constituimos hoy sumo sacerdote. ¡Wow! Cohen Gadol de tu nación, y te nombramos amigo del rey, para que apoyes nuestra causa y nos guardes amistad. Y le envió un vestido de púrpura. El More Rico hablaba hace poco de las vestimentas púrpuras, o el pastor Walter, creo. Dice, y una corona. El mes séptimo del año 160, Jonatán se revistió con los ornamentos sagrados en la fiesta de tabernáculos de Sucot. Reclutó muchos soldados y fabricó muchas armas. Cuando Demetrio supo todo esto, se entristeció mucho y dijo: ¿qué hemos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado y se haya hecho amigo de los judíos, ganándose su apoyo? También yo voy a escribirle palabras persuasivas, ofreciéndoles cargos y recompensas para que luchen a mi lado. Y Demetrio les escribió en estos términos: el rey Demetrio saluda al pueblo judío. Han sido fieles al pacto hecho con nosotros. Han permanecido como amigos nuestros y no se han pasado al enemigo. Lo sabemos y nos hemos alegrado. Continúen siendo fieles y recompensaremos con creces lo que hagan por nosotros. Los eximiremos de impuestos y los colmaremos de regalos. Desde ahora declaro a todos los judíos exentos de los tributos, del impuesto de la sal y de la ofrenda de las coronas. Renuncio desde hoy para siempre al tercio de la cosecha de cereales y a la mitad de los árboles frutales que me pertenecen. En la región de Judea, en sus 3 distritos de Samaria y en Galilea. Jerusalén será ciudad santa y estará igual que su territorio, exenta de diezmos y tributos. Renuncio a la soberanía sobre la ciudadela de Jerusalén y la entrego al sumo sacerdote, para que ponga como guarnición a los hombres que quiera. Pongo en libertad, sin necesidad de rescate, a todos los judíos que hayan sido llevados prisioneros de Judea a cualquier parte de mi reino, y todos quedarán exentos de tributos, incluido el de los ganados. Todos los Moadim, los Shabbat, los Rosh Hodesh, o sea, las citas sagradas, los Shabbats y las lunas nuevas, comienzo de mes, todos los días consagrados al culto y los 3 días anteriores y postreros a cada fiesta serán días de inmunidad y exención para todos los judíos en mi reino.
Nadie podrá perseguirlos y molestarlos por ningún motivo. En el ejército del rey se alistarán 30,000 judíos y se les pagará lo mismo que al resto de las tropas reales. Se les destinará a las grandes fortalezas reales y se les darán cargos de confianza en el reino. Sus jefes serán judíos y vivirán según su Torá, según sus leyes, como ha mandado el rey de Judea. Los 3 distritos de Samaria, incorporados a Judea, formarán una misma región y obedecerán solamente al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. Entrego Tolemaida y su territorio como donación al templo de Jerusalén para los gastos del culto. Daré también cada año, a cargo del presupuesto real, 180 kilos de plata que se sacarán de donde parezca oportuno. Eso es un montón de dinero en plata. Y todo el excedente que no haya sido entregado por los funcionarios, como se hacía al principio, será desde ahora dedicado a las obras del templo, desde ahora dedicado a las obras del templo. Además, los 60 kilos de plata con que se grababan cada año los ingresos del templo serán para los sacerdotes que ejerzan su ministerio. Todos los que sean deudores del rey por cualquier título y se refugien en el templo de Jerusalén y en su recinto amurallado quedarán libres, así como todo lo que poseen en mi reino. Los gastos originados por la construcción y la restauración del templo correrán a cuenta del rey, y también los gastos originados por la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, la fortificación de sus defensas y la construcción de las murallas en las ciudades de Judea. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron esto, no lo creyeron ni lo aceptaron, recordando los graves daños y la dura opresión que Demetrio había causado a Israel. Se decidieron por Alejandro, que había sido el primero en hacerles propuestas de paz, y se declararon sus fieles aliados. El rey Alejandro reunió un gran ejército y puso el campamento frente a Demetrio. Los 2 reyes entablaron combate, y el ejército de Demetrio huyó, perseguido por Alejandro, que dominó la situación. Cuando aunque luchó escarnecidamente hasta la puesta del sol, Demetrio cayó aquel día. Alejandro mandó mensajeros a Ptolomeo, rey de Egipto, con este mensaje: estoy de nuevo en mi reino, he ocupado el trono de mis antepasados, he conquistado el poder, he vencido a Demetrio y he tomado posesión de mi país. Pues me batí con él, lo derroté con todo su ejército y he ocupado su trono. Seamos amigos. Dame tu hija por esposa. Yo seré tu yerno y les haré a los 2 regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo respondió: feliz el día en que regresaste a la tierra de tus antepasados y te sentaste en el trono real. Haré lo que has dicho, pero ven a Tolemaida para que hablemos, y yo seré tu suegro como quieres. Ptolomeo salió de Egipto con su hija Cleopatra y llegó a Tolemaida en el año 162. El rey Alejandro salió a su encuentro. Ptolomeo le entregó a su hija por esposa
y se celebraron las bodas en Tolemaida con gran esplendor, según la costumbre real. El rey Alejandro había escrito también a Jonatán para que se entrevistara con él. Jonatán llegó a Tolemaida con gran pompa, se entrevistó con los dos reyes, les dio plata, les dio oro y les hizo muchos regalos a sus amigos, ganándose así su favor. Algunos israelitas, perversos y apóstatas, se unieron para acusarlo, pero el rey no les hizo caso. Más aún, mandó que Jonatán se quitara sus vestidos y fue vestido de púrpura, y así se hizo. Les sentó junto a sí y dijo a sus dignatarios: vayan con él por la ciudad y pregonen que nadie, bajo ningún pretexto, acuse a Jonatán ni le moleste para nada. Cuando los acusadores vieron los honores que se le rendían, de acuerdo con el pregón, y que estaba vestido de púrpura, oyeron todos. El rey lo llenó de honores, le contó entre sus mejores amigos y lo nombró general y gobernador. Y Jonatán regresó a Jerusalén en paz y contento. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, llegó de Creta a la tierra de sus antepasados. El rey Alejandro, al saberlo, se quedó muy disgustado y regresó a Antioquía. Demetrio nombró gobernador a Celesiria, a su general Apolonio, el cual reunió un gran ejército y fue a acampar junto a Yamnia, desde donde mandó el sumo sacerdote Jonatán este mensaje: tú eres el único que se ha sublevado contra mí y me ha puesto en ridículo. ¿Por qué te haces fuerte contra nosotros en las montañas? Si tienes confianza en tus tropas, baja a la llanura y midamos nuestras fuerzas, pues es a mí a quien apoyan las ciudades. Infórmate y sabrás quién soy yo y quiénes son mis aliados. Se te dirá que no podrás resistirnos, pues por 2 veces fueron derrotados tus antepasados en esta tierra. No podrás resistir a mi caballería ni a mi ejército en una llanura donde no hay piedras, ni rocas, ni lugares donde refugiarse. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se le sublevó el espíritu. Eligió 10,000 hombres y salió de Jerusalén. Su hermano Simón se unió a él para ayudarlo. Acampó junto a Jaffa, pero los de la ciudad le cerraron las puertas, porque había allí una gran guarnición de Apolonio. Los judíos atacaron. Los de la ciudad, atemorizados, le abrieron las puertas y Jonatán ocupó Jaffa. Apolonio, al saberlo, movilizó 3,000 jinetes y numerosos soldados de infantería y se dirigió a Asdod, simulando pasar de largo, pero se replegó repentinamente hacia la llanura. Confiado en su caballería. Jonatán lo persiguió hasta Asdod y allí tuvieron combate. Apolonio había dejado emboscados 1,000 jinetes. Jonatán fue informado de la emboscada. Los sirios rodearon a los hombres de Jonatán y lanzaron flechas desde la mañana hasta la tarde. Pero los judíos resistieron, como había ordenado Jonatán, hasta que la caballería enemiga se cansó. Entonces Simón mandó a su gente a atacar a la infantería,
Cuando la caballería estaba agotada, de modo que los derrotaron y los hicieron huir. La caballería se dispersó en la llanura. Los fugitivos llegaron a Asdod y se refugiaron en Bet Dagón, el templo de su ídolo. ¿Se acuerdan de Dagón? Lo vimos creo en el libro de los jueces, familia de Arca. La casa de Dagón, Beit Dagón, el templo de su ídolo, para salvar la vida. Pero Jonatán encendió Asdod y los poblados cercanos, se apoderó de su botín e incendió el templo de Dagón con los que se habían refugiado en él. Fueron unos 8,000 los que perecieron en el incendio o por la espada. Jonatán partió para Ashkelon, cuyos habitantes salieron a recibirlo con grandes honores. De allí regresó con los suyos a Jerusalén con un gran botín. Cuando el rey Alejandro supo todo esto, concedió nuevos honores a Jonatán. Le envió un broche de oro que se acostumbraba a dar a los parientes de los reyes, y le dio en posesión Ecrón y todo su término. El rey de Egipto reunió un ejército numeroso, como las arenas del mar, y muchos barcos, con la intención de apoderarse por engaño del reino de Alejandro y anexorarlo al suyo. Fue a Siria en son de paz, y los habitantes de las ciudades le abrieron sus puertas y le salieron al encuentro. Así lo había mandado el rey Alejandro, pues Ptolomeo era su suegro. Cuando entraba en las ciudades, Ptolomeo ponía en ella guarniciones. Al entrar en Asdod, le enseñaron el templo de Dagón incendiado, Asdod y sus alrededores destruidos, los cadáveres abandonados y los restos calcinados de los que habían caído en la guerra al borde de los caminos. Contaron al rey lo que había hecho Jonatán para que mostrara su desaprobación, pero el rey callaba. Jonatán salió a Jaffa a recibir al rey con gran pompa. Se saludaron y pasaron allí la noche. Jonatán acompañó al rey hasta el río Eléutero y luego regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo se apoderó de todas las ciudades de la costa hasta Seleucia del mar, tramando planes siniestros contra Alejandro. Mandó mensajeros a Demetrio con este mensaje: ven y hagamos un pacto. Te daré a mi hija, la mujer de Alejandro, y reinarás en el reino de tu padre. Me arrepiento de haberle dado mi hija, pues ha intentado matarme. Lo calumniaba así, porque codiciaba su reino. Así pues, le quitó su hija y se la dio a Demetrio. De este modo rompió con Alejandro y se hizo pública su enemistad. Ptolomeo entró en Antioquía y se ciñó la corona de Asia, poniendo sobre su cabeza 2 coronas, la de Egipto y la de Asia. Alejandro se hallaba entonces en Cilicia, porque los habitantes de aquella región se habían rebelado. Cuando se enteró de lo que había sucedido, se dirigió contra Ptolomeo para atacarlo. Ptolomeo le salió al encuentro con un gran ejército y lo obligó a huir. Alejandro huyó a Arabia en busca de refugio, mientras Ptolomeo quedaba como vencedor. El árabe Sabdiel cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo.
3 días después murió Ptolomeo, y las guarniciones que había puesto en las plazas fuertes fueron asesinadas por sus habitantes. Demetrio comenzó a reinar el año 167. Por entonces, Jonatán reunió a los judíos para atacar la ciudadela fortaleza de Jerusalén y se dirigió contra ella con muchas máquinas de guerra. Algunos malvados enemigos de su propia nación anunciaron al rey que Jonatán tenía sitiada la ciudadela. El rey, al saber esto, se indignó, fue a Tolemaida y escribió a Jonatán para que desistiera del ataque y viniera rápidamente a Tolemaida a hablar con él. Recibió el mensaje. Jonatán mandó continuar el ataque. Se rodeó de algunos ancianos de Israel y de sacerdotes, y él mismo afrontó el peligro. Tomó consigo plata, oro, vestidos y otros muchos presentes, y fue a Tolemaida para hablar con el rey, el cual le recibió muy bien. Algunos compatriotas impíos le acusaron, pero el rey se portó con él como sus predecesores, haciéndole grandes honores ante sus amigos. Lo confirmó como sumo sacerdote, le mantuvo todos los privilegios anteriores y lo contó entre sus mejores amigos. Jonatán pidió al rey que dejara libre de impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria, prometiéndole a cambio unos 10,000 kilos de plata. Al rey le pareció bien y contestó a Jonatán con la siguiente carta. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a toda la nación judía. Les enviamos copia de la carta que hemos escrito a nuestro pariente Lástenes cerca de ustedes para que estén informados. Dice así: el rey Demetrio saluda al venerable Lástenes. Hemos decidido favorecer a los judíos, amigos nuestros, que nos han guardado fidelidad. Les hemos concedido la posesión del territorio de Judea y de los 3 distritos de Ofra, Lida y Ramá, desmembrados de Samaria y agregados a Judea con sus dependencias. A todos los que ofrecen sacrificios en Jerusalén, les hemos perdonado el impuesto que el rey recibía cada año de ellos, de los productos de la tierra y de los frutos de los árboles. En cuanto a los otros impuestos que pagaban de sus diezmos, de su sal, de sus coronas, que no nos pertenecen, se los perdonamos todo. ¡Wow! Ninguna de estas disposiciones será anulada jamás. Hagan una copia de este decreto, dénsela a Jonatán y pónganla en la montaña santa en lugar visible. El rey Demetrio, viendo que el país estaba tranquilo y que no tenían enemigos, despidió a sus soldados y los mandó a sus casas, menos las tropas extranjeras que había reclutado en las islas de los gentiles, de los paganos. Esto le atrajo la enemistad de los soldados de su padre. Entonces Trifón, que había sido partidario de Alejandro, al ver que el ejército murmuraba contra Demetrio, se dirigió al árabe Himalcué, preceptor de Antíoco, el hijo de Alejandro, y lo presionó para que le entregara el niño con el fin que reinara como sucesor de su padre. Le contó todo lo que había hecho Demetrio y el odio que le tenían sus tropas. Permaneció allí muchos años. Jonatán pidió al rey que retirara las guarniciones de la ciudadela de Jerusalén y de las fortalezas,
pues estaban siempre en guerra en contra de Israel. Demetrio le contestó: por ti y por tu pueblo, no solo haré esto, sino que los llenaré de honores en cuanto tenga ocasión propicia. De momento me harías un favor mandándome refuerzos, porque mis soldados me han abandonado. Jonatán le envió a Antioquía 3,000 hombres valientes, con cuya llegada se alegró mucho el rey. Pero los habitantes, que eran unos 120,000, se amotinaron en el centro de la ciudad con ánimo de matar al rey. El rey se refugió en su palacio, mientras los ciudadanos ocupaban las calles y comenzaban el ataque. El rey llamó a los judíos en su ayuda. Acudieron estos y se dispersaron por la ciudad, matando aquel día unos 100,000. Incendiaron la ciudad y recogieron un gran botín. Así salvaron al rey. Los habitantes, al ver que los judíos dominaban la ciudad, se acobardaron y suplicaron al rey: hagamos las paces y haz que los judíos cesen de combatir contra nosotros y contra la ciudad. Tiraron las armas e hicieron las paces. Los judíos, cubiertos de gloria ante el rey y ante todo su reino, regresaron a Jerusalén cargados del botín. Demetrio ocupó su trono y el país estuvo en calma, pero no cumplió sus promesas. Dio la espalda a Jonatán, no le reconoció los servicios prestados y le causó muchas molestias. Después de esto, llegó Trifón con Antíoco, que era todavía muy joven. Lo proclamó rey y le ciñó la corona. Las tropas disueltas por Demetrio se pusieron de parte de Trifón, lucharon con Demetrio y le obligaron a huir derrotado. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. El joven Antíoco escribió a Jonatán: te confirmo como sumo sacerdote. Qué tremendo todo esto, es increíble. Te confirmo como sumo sacerdote. Te pongo al frente de los 4 distritos y te sigo contando entre los amigos del rey. Y le envió una vajilla de oro, autorizándole a beber en copas de oro, vestir de púrpura y llevar broche de oro. A su hermano Simón lo nombró general para que gobernara la zona que va desde la escalera de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán atravesó el Éufrates y recorrió las ciudades donde se le unieron las tropas sirias como auxiliares. Luego a Ashkelon, y los habitantes de la ciudad salieron a recibirlo con todos los honores. De allí pasó a Gaza, que le cerró las puertas hasta el día de hoy. La sitió, incendió los arrabales y los saqueó. Entonces los habitantes de Gaza le pidieron la paz y Jonatán se la concedió. Pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los mandó a Jerusalén. Atravesó la región y llegó a Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio habían llegado a Cades de Galilea con muchos soldados para impedirle continuar sus operaciones, y les saltó al paso, dejando en Judea a su hermano Simón. Simón atacó Bet-sur, combatió contra ella y la cercó durante muchos días hasta que pidieron la paz. Él les concedió la paz, pero los echó de allí. Se apoderó de la ciudad y dejó una guarnición en ella.
Jonatán con su ejército acampó junto al lago de Genezaret y partió muy de mañana hacia la llanura de Hazor. El ejército enemigo salió a su encuentro y, mientras el grueso del ejército avanzaba de frente, habían preparado una emboscada en la montaña. Cuando los emboscados salieron de sus escondites y se entabló el combate, los soldados de Jonatán huyeron todos, excepto Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Cali, capitanes del ejército. Jonatán entonces se rasgó las vestiduras, se echó tierra en la cabeza y oró. Regresó luego al combate, derrotó a los enemigos y los hizo huir. Al ver esto, los soldados de Jonatán, que habían huido, regresaron junto a él y con él persiguieron al enemigo hasta Cades, donde acamparon. Aquel día el enemigo perdió unos 3,000 hombres y Jonatán regresó a Jerusalén. Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, eligió algunos hombres y los envió a Roma para confirmar y renovar el tratado de amistad con los romanos. En el mismo sentido, escribió a los espartanos y a otros pueblos. Los que fueron a Roma se presentaron al Senado y dijeron: el sumo sacerdote Jonatán y el pueblo judío nos han enviado para renovar con ustedes el antiguo pacto de amistad. Los romanos les dieron cartas de recomendación para las autoridades de cada lugar, a fin de que pudieran regresar en paz a Judea. Copia de la carta que Jonatán escribió a los espartanos dice así: Jonatán, sumo sacerdote, el senado de la nación, los sacerdotes y todo el pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. Hace ya tiempo que Areo, su rey, envió una carta al sumo sacerdote Onías en la que decía que son nuestros hermanos, como certifica la copia adjunta. Onías recibió con todos los honores al enviado y aceptó la carta que contenía un pacto de amistad. Aunque nosotros no necesitamos nada, pues gozamos de la consolación de las santas escrituras que tenemos en nuestras manos. Hemos decidido mandarles mensajeros que renueven la fraternidad y amistad que nos une a ustedes, a fin de que no seamos para ustedes gente extraña, pues ha pasado mucho tiempo desde que ustedes se dirigieron a nosotros. Los recordamos continuamente, tanto en los Moadim como en los demás días, en los sacrificios que ofrecemos y en las oraciones, pues es justo y conveniente acordarse de los hermanos. Nos alegramos de su prosperidad. Nosotros, por el contrario, hemos tenido muchas tribulaciones y guerras, pues nos han atacado los reyes vecinos. Pero no hemos querido ser una carga para ustedes ni para los demás aliados y amigos, pues contamos con la ayuda de Dios, que nos ha librado de nuestros enemigos, y estos han sido humillados. Hemos elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a los romanos para renovar el antiguo pacto de amistad. Les hemos ordenado también que los visiten a ustedes para saludarlos y entregarles esta carta con el fin de renovar nuestra amistad.
Esperamos respuesta favorable. Y esta es ahora la copia de la carta enviada a Onías. Areo, rey de los espartanos, saluda a Onías, sumo sacerdote. Hemos encontrado un documento que espartanos y judíos son hermanos por ser de la raza de Abraham. Ahora que lo sabemos, les rogamos que nos informen de cómo les ha ido. Por nuestra parte les decimos que sus ganados y sus bienes son nuestros y los nuestros de ustedes. Hemos dado órdenes de que se les informe sobre este particular. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio habían regresado con un ejército más numeroso que antes para luchar contra él. Salió de Jerusalén a su encuentro en la región de Hamat, sin darles tiempo para entrar en su territorio. Envió espías al campo enemigo, los cuales regresaron diciendo que los sirios habían resuelto atacar a los judíos durante la noche. Después de ponerse el sol, Jonatán ordenó a los suyos que estuvieran en vela toda la noche, con las armas en las manos, dispuestos a luchar, y colocó centinelas alrededor del campamento. Los enemigos se dieron cuenta de que Jonatán y los suyos estaban preparados para el combate y les entró miedo. Se desanimaron. Dejaron encendidas hogueras en su campamento y huyeron. Pero ni Jonatán ni su ejército supieron de su partida hasta la madrugada, pues veían el resplandor de las hogueras. Jonatán los persiguió, pero no pudo alcanzarlos, porque habían pasado el río el Éutero. Entonces se dirigió contra los árabes llamados sabadeos, los derrotó y se apoderó de su botín. Después levantó el campamento, se dirigió hacia Damasco y recorrió toda la región. Entretanto, Simón había llegado hasta Ashkelon y las fortalezas cercanas. Se dirigió a Jaffa y la ocupó, pues se había enterado de que los habitantes querían entregar la plaza a los soldados de Demetrio. Dejó allí una guarnición para defenderla. Jonatán, al regresar, reunió a los ancianos del pueblo y decidió, de acuerdo con ellos, edificar fortalezas en Judea, levantar aún más las murallas de Jerusalén, construir un gran muro entre la ciudadela y la ciudad, para separarla de la ciudad y aislarla, de modo que los de la ciudadela no pudieran comprar ni vender nada. Se reunieron para reconstruir la ciudad, pues una parte del muro oriental había caído sobre el torrente. También repararon el llamado Cafenat. Simón reconstruyó Adida. En la Cefalá la fortificó y le puso puertas y cerrojos. Trifón quería reinar en Asia, ser coronado y arrebatar el reino al rey Antíoco. Pero temiendo que Jonatán no se lo permitiera y le declarara la guerra, buscaba el modo de arrestarlo y quitarlo de en medio. Se puso, pues, en camino y llegó a Betzán. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 hombres selectos y llegó también a Betzán. Trifón, al ver las tropas con que había llegado, se guardó de hacerle frente. Lo recibió con honores, lo presentó a todos sus enemigos, le hizo regalos y ordenó a sus amigos y a sus tropas que le obedecieran
como si fuera él mismo. Y dijo a Jonatán: ¿por qué has movilizado a toda esta gente si no estamos en guerra? Mándalos a sus casas, quédate con unos cuantos, ven conmigo a Tolemaida, y yo te entregaré la ciudad y demás fortalezas con las tropas y todos los funcionarios. Después regresaré, pues solo he venido para esto. Jonatán le creyó y, tal como lo había dicho, despidió a las tropas que regresaron a Judá. Se quedó con 3,000 hombres, de los cuales dejó 2,000 en Galilea. Solo 1,000 lo acompañaron. Apenas entró Jonatán en Tolemaida, los habitantes cerraron las puertas, lo arrestaron a él y mataron a los que le acompañaban. Trifón envió el ejército y la caballería a la gran llanura de Galilea para matar a los hombres de Jonatán. Pero estos, al saber que Jonatán había sido capturado y habían muerto todos los que le acompañaban, se animaron mutuamente y salieron dispuestos al combate. Los perseguidores, al verlos dispuestos a defender su vida, regresaron. Así, sin ser molestados, los hombres de Jonatán regresaron a Judea. Lloraron a Jonatán y a los suyos, y el miedo se apoderó de ellos. Todo Israel hizo gran duelo. Entonces todas las naciones vecinas se propusieron exterminarlos, diciendo: no tienen jefe ni aliados. Luchemos contra ellos y borremos su memoria de entre los hombres. Wow, se repite una y otra vez esta historia de lo que conocemos como el libro de los Macabeos, nuestra razón de Hanukkah. Así es de que mañana, con la ayuda del Eterno, seguiremos leyendo los otros 4 capítulos, pero tenemos muchas lecciones que aprender y no las discutiremos día a día, pero el día miércoles, si el Eterno nos presta vida, cuando encendamos nuestra 7ª vela de Hanukkah, ahí trataremos de hacer un análisis de todo lo que estamos leyendo y lo referente al libro de los Macabeos. Gracias por estar con nosotros. Familia de Arca, si se pueden quedar un momentito en GoToMeeting, no les voy a quitar mucho tiempo. Familia de Arca, si se pueden quedar en GoToMeeting, por favor, un minutito. Y a los que están a través de Facebook, gracias por habernos acompañado. Que el Santo de Israel les bendiga y les guarde. Shavua Tov, una buena semana llena de bendiciones. Y pues continuamos diciéndonos, iba a decir Sukkot, porque acabo de leer Sukkot. Hanukkah Sameach. Shalom, shalom, litrot y laila tov.